Voy a hacer una oración al Padre Eterno. Gracias, Eterno Elohim, por tu grande misericordia que nos has tenido. Has sido bueno con nosotros en gran manera. Y has permitido que vengan cosas, ah, problemas, enfermedad a nuestra vida. Pero todo tiene un propósito. Tú sabes por qué las cosas, Eterno Elohim. Tú lo sabes todo. Bendito seas, Rey Todopoderoso. Amén, Eterno Elohim. Amén. Hijo, a veces el micrófono trae una pila, trae unas pilas en medio y trae un separador que no permite que trabajen, ¿ok? Vamos a hablar en Hebreos capítulo 12 de la disciplina. La disciplina. Hablar de la disciplina del oprobio. ¿Qué es el oprobio? La vergüenza. La vergüenza pública que alguien pasa cuando es sometido a la disciplina no es nada agradable. A veces ni siquiera parece beneficioso poner a alguien en disciplina en la congregación. Parece que no beneficia en nada. Muchas de las personas que yo vi que les pusieron en disciplina terminaron fuera de la congregación. Pero vamos al otro lado. ¿Qué tan beneficioso es no poner a nadie en disciplina? Porque si el hermano Martínez, el predicador, el pastor José Martínez, ya empezó a no poner a nadie en disciplina, pues ahora nadie debe ser puesto en disciplina. Y si, por ejemplo, ahora deseara cambiar y la ley no lo permita el Eterno jamás, y le toca a mi hijo, ¿qué cree que va a pensar mi hijo? Dígamelo usted. ¿Por qué a todos los demás nunca les pusiste en disciplina y a mí sí? Y va a parecer que en lugar de restaurarlo, lo quiero echar fuera. Pero tenemos que tener un balance. Le voy a decir por qué. Porque cuando alguien pasa por la disciplina, en las congregaciones, la persona es aislada. Se le aleja. Se le mira como un leproso. ¿Y qué provoca eso en la persona? Hace que se sienta sola. ¿Ok? Muchas veces la gente le teme a la soledad. Y ser declarado públicamente como el que está en disciplina, hace que la misma congregación cometa el error de este pecador, no le puedo tratar como antes. ¿Antes de qué? Antes de que conocieras lo que estaba haciendo. Antes de que se conociera lo que tú estás haciendo. ¿Cómo? Y muchas veces es la misma congregación la que echa fuera a la persona que debería de restaurar. Por eso está en disciplina, para ser restaurado, no para ser eliminado. Hay congregaciones que te impide, el pastor impide que saludes a esa persona.
y le dice, tienes que llegar al último e irte primero. Y no puedes saludar a los hermanos de la congregación, no puedes ir a reuniones, no puedes comer con ellos. Pues, eso no es disciplina. Y muchas veces la culpa la tiene el liderazgo de ese tipo de actitudes. Pero también voy a sincerarme con usted. No podemos seguir sin disciplina. Porque pareciera como cuando usted llega a la market y tienen un numerito, 25 a 25, y usted tiene el 28, y el 25 no aparece por ningún lado, y el 26, 27, 28, ya me tocó a mí. El no poner en disciplina, nadie parece que está esperando su numerito nada más. No me van a decir nada. ¿Ok? Y repito, la gente le teme a la soledad. Sin embargo, cuando caminamos en obediencia al Eterno y en obediencia a su palabra, eso provoca que en el mundo andemos solos. No sé si lo ha notado. ¿O cuántos amigos tiene usted en el trabajo? ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué no eres de su clan? Y si eres, preocúpate porque algo no está muy bien ahí. ¿Ok? Entonces, la obediencia al Eterno es un acto que te lleva a veces a la soledad. Ser fieles al Eterno te lleva a veces a la soledad. Pierdes los amigos, pierdes a todos los que decían que te amaban. Mire, se lo pruebo en cualquier congregación. Vuélvase usted un adorador, seguidor de verdad del Eterno. La misma iglesia que dice que te ama, te empieza a ver como el santurrón, como el que le picó. Pero mientras más pasan los días y los meses y el tiempo que estamos viviendo, creo que estamos más cerca de quedarnos solos, más solos que nunca. Porque mientras más se acerca el tiempo de la redención, más va a haber una separación del verdadero creyente con el mundo. Yo entiendo que hay muchas personas que no hay una diferencia. Si acaso porque el domingo se pone corbata, pero el pastor que trabaja en la empresa, allá se sienta con los mismos que están blasfemando de Dios y diciendo maldiciones. Pero la Escritura nos advierte de muchas cosas. Y es para afirmarnos en la fe. Pero afirmarnos en la fe, le repito, puede significar soledad. Soledad de las personas, pero no soledad con el Eterno o del Eterno. Él nunca te va a abandonar mientras tú seas fiel. Él no te dará la espalda. Él siempre estará contigo. Entonces, cuando hablo de la soledad, hablo del creyente que de pronto es puesto en disciplina. Esa soledad no ayuda. Quiero que entienda eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cambiar el proceso en la congregación y vamos a tener que de pronto tener a una persona en disciplina y ese proceso no ayuda. De abandonarle, de dejarle, de aislarle, no ayuda en su recuperación. Más bien, esa actitud le empuja, le orilla a otro lado. ¿A dónde? A ser aceptado por los paganos. Y allá, como siente el amor, siente la confraternidad, siente el compañerismo, siente que es aceptado, decide quedarse allá. ¿Ok? Entonces, eso puede ser muy peligroso. Así que vamos a ver hoy en la carta a los Hebreos,
algo que a grandes rasgos ya sabemos. Y deberíamos saberlo porque es un pasaje muy importante, sobre todo el primer versículo, ¿verdad? Y el escritor de la carta ha estado hablando anteriormente en el capítulo 11 de la fe. El capítulo 11 de Hebreos se conoce como el capítulo de la fe. Así como Primera de Corintios 13 se conoce como el capítulo del amor. ¿Ok? Y en el capítulo 11 el escritor de Hebreos estuvo hablando de personas como Hebel, como Abel, ¿verdad? Hanoc, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Josué y muchas personas más, incluida Rahab, Ruth, etcétera, ¿verdad? Mujeres que no eran del pueblo del Eterno. Entonces, esas personas de la fe tenían ante ellos a personas que les observaban en su caminar, que miraban su caminar. Y nosotros en el capítulo 12, verso 1, siempre decimos, mira cuántas nubes de testigos tienes que te están viendo. Los paganos siempre te van a mirar, bien o mal, siempre van a tener sus ojos en ti. Pero no habla de los paganos, hoy lo vamos a entender. En el capítulo 12, cuando dice que tenemos una gran nube de testigos, no habla de los paganos. ¿Ok? Entonces, estas personas de fe tenían otros que los miraban, que los observaron, ¿ok? Para ver si continuaban en esa fe, si no desmayaban en su fe. Entonces, recordando a esos héroes de la fe, Hebreos capítulo 12, verso 1 dice así, por tanto, nosotros también. ¿Cómo que nosotros también? Pues así como los del capítulo 11, así como Isaac, como David, como Jefté, como Josué, como Daniel. Así como ellos, ¿verdad? Tenían otras personas creyentes en Elohim que los estaban mirando, que tenían puestos sus ojos en ellos para ver si continuaban. Por tanto, nosotros también como los héroes de la fe, no como los paganos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? No son los paganos. Los testigos son los que dan testimonio del Elohim eterno, o sea, los hijos del Altísimo. Y siempre nos dijeron que esos testigos eran paganos. No, los paganos no pueden ser testigos, no en el caso de Elohim. Teniendo tan grande nube de testigos que dice, despójate, deshazte, quítate todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que nos está diciendo es esto. Por tanto, considerando a todas esas personas que ya vivieron la fe, que ya nos mostraron la fe, que ya nos enseñaron el camino de la fe, ¿ok? Esas personas impactaron a otras. Por eso están aquí en el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la fe, porque impactaron y siguen impactando hasta el día de hoy. ¿Ok? Y quiero decirle que la fe debe y debería de impactar a otros, la fe verdadera. Debería de impactar a otras personas, ¿ok? Porque entonces, teniendo en cuenta entonces todo esto, dice, recuerda a esas personas que ya vivieron la fe. Muchos tuvieron que morir, ¿verdad que sí? Fueron aserrados, pasados a filo de espada, echados a los leones, muertos a espada, dice, ¿verdad? Con hambre, desnudez, etcétera. Y nos va a decir más adelante, ustedes ni siquiera han pasado esto todavía. ¿Quieres ver personas de fe? Considera a aquellos que vivieron la fe. Los que ya mencionó, camina como ellos. ¿Cómo caminaron ellos? ¿Estarían en el capítulo 11 si hubieran andado en desobediencia? Caminaron en obediencia.
Voy a decirlo de otra forma. Perdón. Recuerda cómo ellos demostraron su fe. Cómo Dios, cómo Elohim se movió en sus vidas. Cómo fueron capaces de conquistar reinos, dice en Hebreos 11. ¿Ok? Cómo fueron capaces de hacer huir a ejércitos extranjeros. Cómo fueron capaces de hacer retroceder al enemigo. Entonces, esas personas lo hicieron porque tuvieron fe en el Eterno. Y el Eterno les ayudó, amados hermanos. Entonces, quiero decirle, todas esas personas, héroes de la fe, fueron capaces de hacer lo que hicieron porque el Eterno estaba con ellos. Pero hay otra razón más. Es porque sabían que alguien más de la familia los estaba mirando. Mi papá continuará, mi hermano continuará, mi tío continuará, el líder continuará o aquí se dará por vencido. Y eso los hacía sacar fuerza de flaqueza y continuar. Y seguir adelante. Así que tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? El pueblo de Israel. Nos rodean. Aquí estamos hablando entonces de testigos de la fe. Lo repito. Y si estamos siendo observados por tu hermano, por tu hermana, por tu sobrino, por tu hijo, por tu pariente, hasta por el compadre que ya no te visita, te está observando. Pero sobre todo, el hermano de la congregación también te está observando. Más que nada, el hermano de la congregación te está observando, está siendo observado por esa persona de fe. Y la pregunta es, ¿cómo debemos responder? Y eso es exactamente lo que estamos viendo en el texto. Lo vemos en la segunda parte o en la mitad, ¿verdad? Dice, ok, tienes muchas personas que te están mirando. ¿Qué tienes que hacer? Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es que nos asedia? Dejando de lado cada peso. Y cuando dice peso, nos habla de esas cosas que son una carga. ¿Recuerdan cómo estaban los hebreos en el capítulo 1? Cargados, agobiados y no podían levantar la mirada al Creador, no podían comunicarse con el Creador porque estaban amargados de espíritu. Y hay cosas que vienen, hermano, y a veces es una tras de otra. Recuerdo que mi abuela decía, hijo, cuando Dios da, hasta reempuja. Y cuando quita, hasta pellizca. Y me mencionaba Job. Le quitó todo. Y hay veces que el Eterno permite que venga, no una calamidad, te avisan de una y al otro día tienes otra, al otro día otra, en la misma semana otra, y le pasó a la familia Vargas, se enfermó uno y uno tras de otro fueron cayendo como cuando hay buena pesca. Todavía hay una. Amados hermanos, entonces, el peso son esas cosas que te cargan, sea enfermedad, ¿verdad? Sea tristeza, sea cansancio espiritual, sea problemas en el matrimonio, sea deuda, sea cualquier cosa que no te deja ver claramente las cosas. Esas cosas nos molestan, nos fastidian e impiden que nos levantemos. Recuerde que la Biblia dice que nuestro llamado es un llamado hacia arriba, hacia subir. Por eso cada vez que habla de Jerusalén dice, y subió, y subió, y subió. Y cuando habla de otro pueblo, aunque esté más alto, físicamente dice, descendió. Siempre la Escritura, cuando alguien viene de Jerusalén hacia otro lugar, descendió. Cuando va a Jerusalén, subió. ¿Y a dónde es nuestro llamado? A la Jerusalén celestial, a la santación. Ese es un llamado a subir hacia arriba. ¿Ok? Cuando caminamos en obediencia, cuando demostramos la fe en el Eterno, cuando confiamos en Elohim, cuando ponemos en práctica su palabra, ascendemos.
Subimos. Hablo espiritualmente, no crea que ni sueñe que va a empezar a volar. Hablo espiritualmente. ¿Y cuál es el resultado de subir? De estar más alto espiritualmente. ¿Cuál es el resultado? Pregunta. ¿Cómo ve Dios las cosas? Él está bien alto espiritualmente. Se ve lo mismo. Se ve la misma situación de arriba que de abajo para arriba o de frente. No. Entonces, el resultado de cuando tú eres elevado espiritualmente es que tendremos una mejor perspectiva de las cosas. Veremos las cosas más y más como el Eterno las ve. Usted practica la palabra, usted practica la fe, usted ve las cosas como el Eterno las ve. Usted está alejado de la fe y de la palabra, usted las mira como las mira su profeta. Usted las mira como las mira su compañero de trabajo. Usted las mira como le dice el pagano. Practica más su fe. Practica la palabra. Mira las cosas como el Eterno las ve. Pero al Satán no le gusta eso, que usted se eleve, que usted vea las cosas como el Eterno las ve. Y él buscará abrumarnos con problemas. Ahora, ¿puede utilizar el Eterno para traer problemas al hogar? Al Satán. ¿Puede utilizarlo? Pues sí, la prueba es Job. ¿A quién mandó a que le quitara todo? Al Satán. Entonces, por eso nos dice, dejando de lado, despojándonos. Hace tiempo tenía unas botas que me regalaron, ¿verdad? Por no comprar unas ahí regaladas, viejas, ¿verdad? Chuecas ya, ok. Tan pesadas que nomás me las quitaba y sentía un gran alivio en mis pies. Y llegó un momento en que dije, bueno, ¿y por qué no te las quitas todo el tiempo, José? Pues sí, ¿verdad? Pero me gustaba sentirme con botas, que ando cortando ahí esto y aquello, y que no, ni una piedra le entraba, hasta que una vez me pegó una pica en el huesito una piedra de esas que pagan con el weed eater. No, ni la bota funcionó. Dije, no, yo las tenía para esto. Despójate de eso que te acorrala, que nos bloquea, y habla de los pecados que tan fácilmente nos enredan, hermano. Entonces, ¿qué nos está abrumando? ¿Qué te está haciendo que alejes tu mirada del Eterno, tu vista del Eterno? ¿Qué es lo que está impidiéndote, deteniéndote hoy? ¿Enfermedad? ¿Escasez económica? ¿Tristeza? ¿Incertidumbre por las leyes que están pasando en el Congreso? ¿Ok? Pero aquí está el problema, o este es el problema. Cuando estamos atados al pecado es cuando nos enredamos. Es cuando nosotros mismos nos maniamos. Nos amarramos. Porque no nos puso un tridente el Satán para que pecáramos. Lo hacemos nosotros. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos atados por el pecado. Pero fuimos nosotros los que nos atamos. ¿Ok? Y entonces nos enredamos. ¿Y qué pasa? Que estamos abrumados, enredados, no podemos movernos, no vamos donde el Eterno quiere que vayamos y no estamos donde Él quiere que estemos. Por tanto, nosotros entonces teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despójate del peso que llevas de más, de los problemas, de la angustia. No sé, busca la manera de ponerlos en el Eterno, pero también del pecado. ¿Y qué va a pasar? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es lo que dice el final del versículo 1. Aquí nos dice que dejemos el pecado que nos enreda con el fin de qué? Con el fin de que mediante la perseverancia, vamos a tratar de entender esta palabra perseverancia, cuando le doy la espalda a las preocupaciones del mundo, a esas preocupaciones que nos agobian, cuando me arrepiento de los pecados que tan fácilmente me enredaron,
¿qué es lo que sucede? Cuando, lo repito, cuando me arrepiento y cuando le doy la espalda a las preocupaciones en lugar de estarlas contemplando, ok, tú no me vas a afectar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso me da perseverancia, de modo que pueda correr esa carrera que tenemos delante. ¿Y que necesitamos para correr esta carrera o caminar este camino en el eterno? Perseverancia. No se trata de que yo ya fui a la iglesia un año, 5, 10, me sé la Biblia. No, es una carrera de perseverancia, de perseverar. Porque la Escritura dice, el que perseverare hasta el 2025, ese será salvo. ¿O no es hasta el 2025? ¿Hasta cuándo? Ahora, honestamente, ¿quién ha pensado dejar la carrera antes de hoy? ¿Alguna vez en la vida, antes de hoy? La carrera en el eterno. ¿Estábamos viendo bien las cosas? No. El pecado nos nubló. Algo nos enredó. Porque la carrera no es hasta que mi pastor se porte bien, hasta que venga otro pastor, hasta que tenga otra iglesia, hasta que venga otro músico, hasta que se vaya fulano. La carrera es hasta el fin. ¿Por qué el escritor de Hebreos utiliza esta analogía de una carrera? Por dos razones. Correr una carrera de 50 metros tal vez no requiere mucha preparación, pero correr un maratón requiere práctica, requiere preparación, requiere que vayas marcando un ritmo, ¿verdad? El otro día estábamos hablando de las carreras y un hermano por ahí mencionó que salió corriendo a todo lo que daba en la carrera de larga distancia, ¿verdad? No, sí los dejó a todos atrás. Pero yo creo que antes de la mitad o poquito después de la mitad, y todos le iban pasando. ¿Por qué? Porque los demás guardaron su ritmo. Tuvo que decir la maestra, dale aunque sea caminando para que llegues. Pues, entonces, cuando yo me preparo correctamente para correr, amados hermanos, corremos sabiamente. Si no nos preparamos, estamos corriendo oscuramente o tontamente. Y muchas veces nadie nos advierte, no lo comprendemos, ya nomás me siento mal, ya no voy. Dios no me respondió a algo que le pedí. Ay, Dios. No, la carrera es hasta el fin. De modo que puedas ganar el premio, lo dijo Pablo en la carta a los Corintios. Entonces aquí el autor de Hebreos nos dice que debemos correr con perseverancia la carrera que el Eterno ha puesto delante de nosotros. Versículo 2. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo corremos con perseverancia la carrera? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada, o puestos los ojos en Jesús, dice Reina Valera, ¿verdad? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Yeshua, el campeón que inicia y perfecciona la fe, el autor y consumador de la fe, dice en la versión tradicional. Debido al gozo que le esperaba, Yeshua soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Elohim. Aquí hay una palabra que nos habla de percibir algo, de mirar. Pero hay un prefijo importante colocado antes de mirar bien. ¿Ok? Nos habla de... no es simplemente mira para allá, o observa las estrellas. Nos habla de mirar fijamente. La palabra ver o mirar quiere decir mirar, pero mirar desde la perspectiva del Eterno. Y Él mira desde lo alto las cosas. Él las mira correctamente. Nosotros a veces no vemos bien las cosas. Puse a una hermana a leer una parte de la Biblia y sale ahí
levántate como bebé. A ver, hermana, eso no está bien. Era Elías diciéndole a Acab, levántate, come y bebe, no levántate como bebé. ¿Ok? Entonces, ¿cómo miramos a veces las cosas? Puede parecer de risa, pero así miramos. La escritura distorsionada. Miramos las cosas distorsionadas. ¿Por qué? Porque estamos abrumados por la situación. Y no nos deja ver más allá que eso. ¿Cuántos de ustedes saben que son hijos del Eterno? Y que Él nos cuidará. Estemos donde estemos. Pero nomás vemos un carro por ahí, ¿verdad? Que anda, y ya se nos va. Hasta el alma se nos va. Entonces, ¿en quién confiamos? ¿Usted confía en un Elohim que le va a guardar o no confía en Él? Entonces se trata de mirar adecuadamente, pero hacerlo desde la perspectiva correcta, desde lo alto. Por eso le dije que si practicamos la fe, guardamos la palabra, nos elevamos. ¿Y de dónde vas a ver las cosas? De lo alto. Siga en pecado, siga enredado en la maldad, siga en desobediencia, siga sin fe. Pues no le preocupe que no mira nada. Que no tiene la perspectiva correcta. ¿Ok? Entonces se trata de mirar, de hacerlo desde la perspectiva correcta. Estamos hablando de tener un punto de vista adecuado. Y cuando solamente vivo mi vida haciendo lo que yo creo que es conveniente, lo que a mí me parece que debería de ser, lo que me conviene más, cuando estoy abrumado por las cosas de la vida, cuando estoy seducido por el pecado, voy a tener una perspectiva muy limitada de lo que el Eterno quiere para mi vida. Hay dos cosas que necesito para mirar correctamente. Perspectiva, ver correctamente, y perseverancia para seguir corriendo, caminando. Pero cuando yo me alejo de las cosas de este mundo, quiero decirle, cuando me arrepiento del pecado, cuando voy a la palabra del Eterno, voy a recibir perseverancia. ¿Por qué? Porque la fe de la persona que ya vivió antes que yo y me dice todo lo que tuvo que pasar y no se rindió, eso me da perseverancia. Digo, puedo confiar. ¿Cuántas veces hemos leído que el Eterno un ángel sacó a Pedro de la prisión? Pero no creemos que pueda pasar con nosotros. ¿Por qué no? Si sigue siendo el mismo Elohim, sigue teniendo el mismo poder. Cuando me alejo de las cosas de este mundo, cuando me arrepiento del pecado, cuando estoy en la perseverancia, voy a correr la carrera y lo haré desde el punto de vista correcto. Eso es lo que nos dice el verso 2. Pero tenemos que correr. No es que, bueno, yo ya fui mucho tiempo a la iglesia, ya, es justo que me tome un descanso. Dejaste de correr. Dejaste de correr. Bueno, es que yo tenía esto, tenía lo otro. Ok, pues puede que tengas un porqué. Pero no te olvides que debemos seguir corriendo. Perseverancia. ¿Ok? Entonces, versículo 2 nos dice, pero tenemos que correr. ¿Mirando a quién? Nos dice aquí en el versículo 2, puestos los ojos en Yeshua. No se trata de correr a lo loco y ver al profeta más exitoso, la iglesia más grande, la doctrina que me parece mejor. No, se trata de correr con perseverancia, pero puestos los ojos en Yeshua. ¿Cómo hizo las cosas Yeshua? Para empezar, ¿qué día se congregaba él? Y si tenemos los ojos puestos en él, ¿qué deberíamos de hacer, hermana? Pues creo que no hay mucha ciencia en eso, ¿verdad que no? Entonces, puestos los ojos en el Mesías, ¿por qué? Porque él comenzó
Él es el fundador. El fundador es el que comienza algo, pero también es el consumador de la fe. ¿Qué es consumador? Podría traducirse como el que termina la fe, pero no es que terminó la fe. Esta palabra para consumar por ejemplo, en la cruz dijo, consumado es, o sea, terminado es. Pero no se trata de esa palabra la que está aquí. No significa haber llegado al final de la fe, más bien significa que perfeccionó la fe. La perfeccionó. ¿Ok? Entonces Yeshua inicia nuestra fe, porque tú creíste en Él y por eso empezó la fe. Y si tenías una fe en una iglesia, estaba equivocada. Cuando pusiste tu corazón en Él y Él puso su ser en ti, comenzó la verdadera fe. Inició la fe. ¿Y qué ha ido haciendo a través de este tiempo? No la ha terminado, la está perfeccionando, la va puliendo, la va mejorando. Mejorando si vamos en la palabra. Él no la va a empeorar, la empeoramos nosotros si no vamos en la palabra. Pero Él la va perfeccionando. Entonces, Él llegará al final con esa fe contigo y esa fe perfeccionada. Ese final es la perfección, ¿ok? No por nosotros mismos, sino por Él que la inició, porque Él es el iniciador, el fundador y el consumador, el que va a concluir la fe genuina y verdadera en ti por su espíritu. ¿Sí lo estamos entendiendo? Yeshua hizo algo, además de perseverar, porque Él perseveró. ¿Cuánta gente no se burló de Él? ¿Cuánta gente no lo rechazó? ¿Cuánta gente lo odió? ¿Y qué hizo? Ya no voy a ir, ya no voy a hacer las cosas porque veo que nadie me sigue, nadie me entiende, nadie me quiere, a mi misma familia me rechaza. No, Él perseveró. ¿Por qué lo hizo? Por un gozo que tenía colocado ante Él. Y por eso dice la Escritura que soportó la cruz. Ahora, necesitamos entender algo aquí. Con eso de que el Mesías soportó la cruz con gozo. No es que se estaba riendo. Ustedes lo saben bien, que decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces no se estaba riendo. No estaba bien alegre ahí en la cruz, ¿verdad? Ja, 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 ja. Como quiera, sé que un día voy a resucitar. Ja, ja, ja. No. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el Mesías corrió la carrera que tenía por delante y lo hizo exitosamente. Él llegó al final, es decir, hasta que terminó su vida. Y si ese es el ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros? Díganmelo. Para ver si desde ahora cambia la perspectiva. Oye, pues no se trata nomás de ir un día al mes a la congregación, se trata de una carrera continua. Ahora, él lo logró gracias a su perspectiva. Él miraba bien las cosas. ¿Y qué vio? Vio el gozo que estaba puesto delante de él. ¿Cuál gozo será este? Bueno, solo hay una respuesta. Él entendió cuál sería el resultado de morir en la cruz. Bajar y resucitar. Él lo sabía, lo entendió y lo hizo. Entregó su vida, soportó todas esas cosas como las soportó, ¿verdad? Él porque vio cuál sería el resultado y debido a eso estuvo dispuesto a soportar todo lo que le lanzaron. Toda la adversidad que vivió. Y esto nos demuestra que el resultado de la fe es sorprendente cuando tú perseveras hasta el final. Hay un resultado, así como hubo un resultado en la fe del Mesías, va a haber un resultado en tu fe. ¿Por qué? Porque él mismo, él lo pasó solo, pero ahora él te está perfeccionando en esa fe. Puede darle la alabanza a él si quiere. Alabado sea él. Cuando corremos correctamente en él, en el poder de su espíritu, iluminados por su palabra,
Cuando haces eso, vas a estar lleno del gozo del Eterno, de la paz del Eterno. La paz que yo os doy no es como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Fue lo que dijo el Mesías. ¿Ok? El gozo, la alegría. ¿Sabes que en momentos tan tristes llega también gozo a la vida? Cuando estás confiando en el Eterno. Señor, me siento mal, me siento triste, me siento cansado, siento que no puedo, pero tú estás conmigo, papá. Y eso me llena, eso es bueno para mí. ¿Ok? Entonces, saber eso, saberlo, te va a dar la perseverancia para continuar. Así como el Mesías perseveró, y Él es nuestro ejemplo. Miremos el final del versículo 2, que dice, Él, sin importar la vergüenza que ésta representaba, o menospreciando el oprobio. Aquí tenemos la palabra vergüenza, otras Biblias dicen, menospreció el oprobio. Pero el punto que quiere indicar la palabra esta es mirar desde arriba, desde la perspectiva correcta, algo con indiferencia. ¿A quién le gusta, por ejemplo, a ver, vamos a ver, los murciélagos cocinados ahí con un lanzallamas y ¿a quién le gusta? Si usted pasa por ahí donde los están quemando y cocinando, ¿cómo miraría usted ese murciélago? ¡Ay! Me voy a formar para probarlo. O lo miraría con indiferencia. Ni loco que me acerco ahí. Bueno, el Mesías miró desde arriba con indiferencia los escupitajos, las cachetadas, los latigazos, las blasfemias, las palabras injuriosas, las burlas que le dieron, las miró con indiferencia. ¿Por qué? Porque aunque le levantaban falsos testimonios, ¿verdad? Muchas cosas que buscaban y herirle. ¿Y qué hizo? Él no respondió ni una palabra. No te voy a responder, no voy a actuar en eso. Yo tengo la fe y tengo mi mirada puesta en lo que viene después de tu burla, después de tu rechazo, después de tu injuria que estás lanzando. Aquí hay un mensaje para nosotros. Porque de la misma manera que él consiguió vencer y tener en poco lo que lo abrumaba, no hemos aprendido, ¿verdad? Cualquier cosita nos abruma y ya. No sé por qué, lo primero que se va es las ganas de ir a la congregación. ¿Por qué? Tenemos en mal enfocada la mirada. Miren, no voy a la congregación, pero el control lo tengo bien mirado. ¿Eh? Amados hermanos, le quisieron arrojar vergüenza, deshonor, que se cansara, oprobio, calumnias. Pero Yeshua menospreció todo eso. No menospreció a la gente, menospreció todo eso que le lanzaron. ¿Cuándo vamos a aprender a menospreciar ese problema que viene? ¿Qué más hizo? Miren, aquí voy a cerrar con esto en el versículo 2, no voy a acabar más. Se sentó a la diestra del trono, o en el trono de la divinidad. Lo que vemos es esto. La gente de su tiempo le injuriaba, le insultaba, le abofeteó, le dio latigazos. Cuando estaba sobre la cruz, la gente se burlaba diciendo, a otros ayudó, él mismo no se puede ayudar. Ja, ja, ja. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera bajado? ¿Sería usted salvo? ¿Yo? No. Démosle alabanza a él porque no se bajó, menospreció esas burlas.
¿sí? Pero no se puede ayudar a sí mismo, decían, ¿verdad? Y lo insultaban, lo avergonzaban. ¿Y qué hizo? Nada. Al contrario, pidió por ellos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque él sabía la verdad, él sabía lo que venía después, él tenía la perspectiva correcta y sabía lo que iba a ocurrir después de la cruz, no en la cruz. Claro que lo sabía. ¿Le martirizó? Sí. ¿Sentían temor? Sí. Tanto es así que clamó en el huerto de Getsemaní: Abba, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, ¿tuvo temor? Sí. ¿Le dolió? Sí. Pero te voy a decir, él vio las cosas, no se concentró en la cruz. Después. Y yo creo que es hora de empezar a enfocarnos en el reino mesiánico. Pero tenemos las cosas tan puestas aquí que no nos deja ver el reino de los cielos. Y recuerde, Yeshua hizo todo esto con gozo, un gozo puesto delante de él. Y cuando entendemos ese gozo es imposible de expresar aquí y tal vez de sentirlo aquí por los mismos problemas y angustias que tenemos. Pero va a haber un día, bendito sea él, y espero que así sea, que estaremos en su reino y ahí la misma escritura dice: no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, y enjugará Elohim mismo, Yeshua mismo enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que tuvieron que soportar el oprobio, pero lo menospreciaron, pensando y poniendo la mirada en lo que viene después. ¿Y qué pasó con Yeshua al final? Se sentó. ¿A dónde? En el trono de Elohim, en el trono de la divinidad. Recibió el honor, la gloria. Todo lo que no obtuvo aquí, lo obtuvo allá. Y esa es la esperanza para usted y para mí. Aquí va a seguir sufriendo. Quisiera mentirle y decirle: hermano, crea esto y se acabaron los problemas. No, vamos a seguir siendo oprimidos. Se van a seguir burlando de nosotros, pero el resultado es allá. Y para llegar allá hay que perseverar en la carrera. Me era necesario decir esto antes de continuar mañana con la voluntad de Dios, porque creo que estamos equivocando la perspectiva. Bendito Rey de la Gloria. Bendito Padre Todopoderoso. Te doy gracias por lo que hasta aquí me has mostrado. Nos has hablado. Pero que este mensaje sea también recibido en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, por la congregación. Y que entendamos que enfermos posiblemente nos vamos a sentir muchas veces. Desanimados posiblemente muchas veces. Tristes, no se diga, muchas veces. Sin nadie que nos apoye, muchas veces. Pero sabemos que hay un gozo inefable, inexplicable en el reino venidero. Y que esta congregación pueda perseverar no hasta el próximo Shabbat, hasta el fin. Y que lleguemos ante ti y se nos diga a esta congregación: entra, sierva, entra, buen siervo y fiel, y fiel, y fiel, fiel. Gracias, Padre eterno, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Amén.